Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 5806-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Lunes 21 de julio del 2025. Audiencia pública de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 5806-2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Distribuciones Contratistas Generales Ward Caballero IRL en el marco de la adjudicación simplificada número 261-2024-CS/GR.3, derivada del concurso público número 10-2024-CS/GR.1-1, tercera convocatoria, convocada el 11 de junio del 2025 por el Gobierno Regional de Puno para la contratación del servicio de alquiler de camión volquete de 13 M3 según términos de referencia para la meta mejoramiento de la carretera PU 147 EMP PE 34 Jipata-EMP.PE 341 Mojo, Distrito de Mojo, Provincia de Mojo, Departamento de Puno. En representación del proveedor pugnante, Distribuciones Contratistas Generales Ward Caballero EIRL, realizará el informe legal el abogado Jovan Mendoza Gamboa, identificado con registro del Colegio de Abogados de Madre de Dios, número 201. En representación del tercero administrado, Inversiones y Construcciones Maite, HIC SAC, realizará el informe legal el abogado Víctor Gustavo Reategui Oliva, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 64084. Asimismo, realizará informe de hechos el señor Salvador Leonardo Gutiérrez Zuca, identificado con DNI número 42038455. En representación de la entidad del Gobierno Regional de Puno, realizará el informe técnico la señora Lisbeth Jenny Chura Chura, identificada con CCPP número 0906215. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos al representante del impugnante. En ese sentido, tiene el uso de la palabra doctor Jovan Mendoza Gamboa. Muy buenas tardes, señor presidente, la cuarta sala, señores vocales, participantes en esta audiencia pública. Voy a permitirme compartir mi pantalla, por favor. Bien, mucho agradeceré, por favor, me confirmen si se puede visualizar. Sí, se puede visualizar. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. Bien, voy a iniciar mi informe oral en representación de la empresa de distribuciones contratistas generales Ward Caballero EIRL. En este expediente ya detallado previamente por Secretaría respecto a este recurso de apelación. El procedimiento de selección está referido a una adjudicación simplificada convocada por el Gobierno Regional de Puno respecto a la contratación del servicio alquiler de camión volquete. Muy bien, respecto a la estructura de mi informe oral, por el espacio que se me ha concedido, me voy a centrar, señor presidente, con su venia, en detallar nuestros petitorios administrativos. Seguidamente voy a pasar a sustentar jurídicamente el por qué hemos impugnado este procedimiento de selección para luego pasar a nuestra conclusión. Respecto a los petitorios, hemos presentado 2 petitorios en nuestro escrito dentro de los plazos establecidos, ¿no? La primera pretensión está referida a que se declare fundado el presente recurso de apelación y se revoque el otorgamiento de la buena pro adjudicado al postor Inversiones y Construcciones Maite, HIC Sociedad Anónima Cerrada, toda vez que el Comité de Selección del Gobierno Regional de Puno, sede central, habría descalificado nuestra oferta contraviniendo la Ley de Contrataciones 3225 y su reglamento vigentes al momento de esta convocatoria. Y nuestra segunda pretensión está centrada en que, como consecuencia de la primera pretensión, se ordene al comité de selección, se determine el nuevo orden de calificación. En realidad nosotros hemos ocupado el primer lugar porque tenemos la mejor oferta económica y a favor de mi representada, ¿no? Se otorga la buena pro, ya que hemos cumplido con todos los requisitos previstos
previstos en las bases integradas de procedimiento de selección. Bien, respecto a la evaluación y calificación de estas ofertas, traemos a colación lo previsto en el acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento. Como ya se ha advertido o se ha considerado en nuestro escrito, nuestra apelación, existen dos empresas, ¿no? Dentro de ellas está mi patrocinado, la empresa de distribución de contratistas generales. Como se podrá advertir, dentro de la oferta, de la evaluación de las ofertas, nuestra oferta económica es la que está por debajo del postor aquí se gana con la buena pro. Sin embargo, inclusive al considerar 100% la en lugar, el comité de selección descalifica nuestra oferta. ¿En qué sentido descalifica la oferta? Al mencionar que aquí, un poco parafrasear lo ya previsto. Doctor Mendoza, estamos teniendo un poco de dificultad en poder escuchar su audio. No sé si tal vez ahora no lo estamos escuchando. Doctor Mendoza. Sí, señor presidente, no sé si ahora se escucha mejor el audio. Sí, ahora sí se escucha un poco mejor. Gracias. Lo que iba comentando es respecto a la descalificación de la oferta, lo previsto en el acta se menciona que es representada el personal centro contrato de promesa de cliente. Doctor Mendoza, seguimos teniendo dificultades con su audio. Yo no le llego a escuchar correctamente. Ok, señor presidente, voy a cambiar de posición. Voy a volver a compartir, espero que no haya problemas nuevamente con mi conexión, con la disculpa del caso por el sistema técnico, aunque espero se escuche claramente, señor presidente. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla, agradecería me confirme, por favor. Sí se visualiza. En todo caso, un poquito más fuerte, porque estamos teniendo dificultades para verlo. Ok, señor presidente. Bien, ya pasando esta parte de la descalificación de la oferta, se cuestiona el contrato de promesa de alquiler con placa BBJ 719, donde figura como propietario el señor Rojas Martínez Villanueva, ¿no? A ver, voy a pasar a lo que está claramente previsto acá, en la descalificación de la oferta. El contrato de la promesa de alquiler que ha sido presentada por mi patrocinado, el impugnante, alcanza dentro de su oferta este contrato de promesa de alquiler, ¿no? Y como se podrá visualizar, señor presidente, en la redacción propiamente de la placa hay un error material, específicamente material. La placa de rodaje que se menciona acá es BBJ 719. ¿Cuál es lo correcto? La placa BBJ 759. Tanto en la tarjeta de propiedad como en la ficha técnica de volquetes alquilados por mi representada se muestra el número correcto, ¿no? Aquí no hay ningún documento falso ni información inexacta, podría ser información, es un error material en todo caso, donde se muestra el número correcto que sí se ha alcanzado en la oferta, BBJ 759. El error material está previsto únicamente un dígito, que en vez del número 5, aquí se le puso 1. Es lo que se debe tomar en cuenta, básicamente respecto a este error. Entonces, se ha tratado un poco de invocar por parte del comité de selección que habría una descalificación
sustentada en esta resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado. Sin embargo, ellos mismos se contradicen al sustentar mediante una jurisprudencia utilizada válidamente por el tribunal, porque no es obligación, según esta resolución, del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en atención a ellas. Y lo que ha hecho el Comité de Selección es justamente contradecir esta propia resolución del tribunal, porque están haciendo una interpretación subjetiva, cuando la interpretación le corresponde al Tribunal de Contrataciones Públicas, no solamente a través de las resoluciones, sino de los acuerdos de sala, y propiamente a la Dirección Técnica Normativa en sus opiniones. Seguidamente, consideramos entonces que aquí ha habido básicamente un error material, y lo que se muestra a continuación es justamente la base normativa en la que nos hemos sustentado bajo el artículo 60 del reglamento de la anterior norma, ¿no?, que era el decreto 344 del 2018. Y específicamente se menciona que durante el desarrollo de la misión y evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento, es decir, en este caso el comité de selección, a cualquier postor que subsane, se le debe permitir, ¿no?, que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. Entonces, me pregunto yo, ¿cuál es la alteración al contenido esencial de nuestra oferta? Un dígito no es la alteración de nuestra oferta. Y seguidamente, en el artículo 60.2, literal F, expresamente se menciona que los referidos a las divergencias, me refiero a la subsanación propiamente en las ofertas, sin errores materiales o formales, que lo que estamos invocando, los referidos a las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias en materia de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta. Está claramente evidenciado, sustentado, que la tarjeta de propiedad era preexistente, que el contrato de el alquiler estaba o era preexistente, y hubo un error material, pero que sí debió ser subsanado. Por tanto, señor presidente, dignos integrantes de esta sala, no se ha vulnerado solamente los principios del derecho general, como es el principio de legalidad, el principio de la contratación pública, como el derecho a la igualdad, sino también jurisprudencia dispuesta, inclusive a nivel de esta casación que hemos citado en nuestro escrito y que lo ratificamos aquí, porque lo que se ha hecho es más bien no utilizar una debida motivación y generar un perjuicio en contra de mi representada, porque no se le habría permitido la subsanación cuando en realidad era un error material. Por último, respecto a la oferta económica, como ya se ha mencionado al inicio, nuestra oferta económica está por debajo del postor a quien se le ha adjudicado la buena pro, y es por ello, señor presidente, y integrantes de la sala, de la cuarta sala, que solicitamos se admita el presente recurso a apelación y declararlo fundado en todos sus extremos y, consecuentemente, disponer el otorgamiento de la buena pro a favor de nuestra representada Distribuciones Contratistas Generales Ward Caballero, empresa individual de responsabilidad limitada, conforme a los petitorios ya debidamente sustentados, porque hemos cumplido con todo lo previsto en las bases integradas y porque además ocupamos el primer lugar en orden de prelación con la mejor oferta económica. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctor Mendoza. Muy bien, a continuación también concedemos el uso de la palabra al representante del tercero administrado, también por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra el doctor Víctor Reategui y el señor Salvador Gutiérrez. Muy buenos días, señor magistrado, señor presidente, señores vocales, señor abogado de la otra parte. Voy a proceder a presentar diapositivas, a compartir. Señor presidente, señores vocales, estamos en el presente expediente. Sí, visualizamos 058. continúa. Sí, venimos en representación del tercer administrado, Inversiones y Construcciones Maite H y C SAC, en el presente procedimiento de selección, convocado por el Gobierno Regional Puno, sede central, en tercera convocatoria.
adjudicación simplificada SM261. Señor magistrados, le solicitamos que declaren infundado el recurso de apelación presentado por el impugnante en todos sus extremos y que se mantenga descalificada su oferta, por lo que vamos a pasar a explicar. Asimismo, solicitamos que se confirme, se ratifique y se sostenga el acto administrativo de otorgamiento de la buena pro en favor de nuestra representada. Solicitamos, señor magistrado, señor presidente, que se mantenga descalificada la oferta del impugnante toda vez que no cumple con la experiencia del personal clave. No solamente es que él piense de que su oferta, que digan que es un error material, no, señor magistrado, acá ha habido otro tipo de errores y falencias insubsanables. En la página 25 de las bases integradas se puede verificar, se puede leer, ustedes pueden verlo, en la página 25 de la página de las bases integradas, que los certificados tienen que tener nombres y apellidos legibles por parte de quien suscribe el certificado. Sin embargo, en la página 112 de la oferta económica del impugnante, ustedes pueden ver un certificado que tiene una firma que es ilegible, señores magistrados. Folio 112 del impugnante, de su oferta, el nombre y apellido de quien suscribe el certificado no se encuentra legible, como se puede apreciar en la imagen. Asimismo, ustedes pueden verificarlo también. Entonces, reiterada jurisprudencia del tribunal, como la resolución 04093-2023 de la sexta sala, en su fundamento 20, infine, habla en negrita, además, nosotros hemos puesto una señalización y un recuadro en nuestra diapositiva que hemos hecho llegar, que los nombres y apellidos de quien suscriben los documentos tienen que ser claros, tienen que verse claramente. En un caso similar al que nos ocupa, el comité de selección descalificó pues la oferta porque los certificados no cumplían, pues no eran idóneos, y entonces no se cumplió con acreditar pues la experiencia del personal clave en la resolución presentada. Pero ustedes, con toda su casuística que ven diariamente, durante tanto tiempo, ustedes saben de lo que estamos hablando perfectamente, señores magistrados. Asimismo, en los folios 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106 y 109, ustedes podrán verificar que también hay otros certificados y documentos que son ilegibles, que no se aprecian las firmas y los sellos de las personas que han emitido dichos certificados. Como ponemos una muestra aquí en la página, en el folio 100 de la oferta del impugnante, además, que no aparece el nombre de la persona que certifica tampoco en varios de los certificados. Así que por estas consideraciones solicitamos que se mantenga descalificada, que en lo que refiere a la experiencia de personal clave, pero también en la experiencia del postor en la especialidad, también se establece que los documentos que van a acreditar la experiencia del postor tienen que ser legibles y claramente visibles, lo cual no sucede tampoco en la oferta del impugnante, porque de folios 182 a 187 aparece una orden de servicio de un contrato que es la experiencia, que vendría a ser la experiencia número 8, vendría a ser, decimos porque solicitamos que se mantenga descalificada la oferta porque esta experiencia número 8 del impugnante tampoco es idónea. Corresponde a una adjudicación simplificada número 34-2023, GRC-IMA/CS, y tampoco se puede visualizar como ustedes aprecian en la pantalla, y ustedes pueden verificarlo de folios 182 a 187 de la oferta del impugnante. Además, a eso, la evaluación técnica económica en el anexo 1, hay unas observaciones que hace el comité de selección, que es a lo único que se ha referido el abogado del impugnante. Porque hay errores presuntamente materiales, pero no son tales.
acá hay algo más grave todavía, magistrados, porque el contrato de promesa de alquiler que aparece también en su oferta económica no cumple con demostrar el compromiso y la disponibilidad. Ellos solamente mostraron el contrato y decían de que hay errores en las placas, errores materiales, presuntamente. Pero lo más grave, a nuestro entender, como adjudicatarios, es que este contrato de promesa de alquiler no en ninguna parte establece que es para este presente procedimiento de selección, señores magistrados. Asimismo, también hay documentos en los cuales aparece ese contrato, aparece el logotipo de la empresa impugnante y no aparece el logotipo de quien vendría a dar el servicio de alquiler. Ahora, al decir que no está en la nomenclatura, ¿cómo tiene la entidad, cómo tiene el comité de selección la certeza de que hay un compromiso real por parte de la persona que alquila dicho equipamiento, que son camiones volquetes de 15 metros cúbicos? Aquí vemos contrato de promesa de alquiler en el folio 45 de la oferta del impugnante. Y ustedes van a leer ese contrato de promesa de alquiler. En ninguna parte, señores magistrados, aparece ahí que diga que esos volquetes van a ser dados en alquiler si es que la empresa contratante, celebrante de ese contrato, que es una promesa de alquiler, obtendría la buena pro del presente procedimiento de selección. No aparece en ninguna parte. Sin embargo, nosotros, en nuestro folio 30 de nuestra representada, en la oferta del adjudicatario, usted podrá encontrar que dice claramente contrato de compromiso de alquiler de camión volquete 15 metros cúbicos. Y usted va a leer ahí en el proemio del contrato, pueden encontrar que dice el contratante se encuentra participando en el proceso de selección adjudicación simplificada 251-2024 CS/GR. Tercera convocatoria, derivado del concurso público, etcétera. El contratante, en caso que el contratante obtenga el otorgamiento de la buena pro, el propietario se compromete a alquilar y poner a disposición de inversiones y construcciones Maite HIC SAC para realizar las actividades referentes a la ejecución del contrato. No dice lo mismo el otro contrato de promesa de alquiler, señores magistrados. Entonces ahí tenemos que no ha habido ninguna arbitrariedad del comité de selección, acá ha habido sentido común y también el hecho de la experiencia que tiene el comité de selección de evitarse un problema a futuro, yendo más bien la oferta del impugnante contra los principios de eficiencia y eficacia. Entonces, también en la resolución del Tribunal 1275-2024 de la segunda sala, en un caso similar también, el comité no amparó la oferta de un impugnante porque tampoco cumplía con acreditar la calificación de infraestructura estratégica. ¿Por qué? Porque tampoco no presentó documentos idóneos que le dieran certeza al comité de selección del cumplimiento de la ejecución contractual. Entonces, el impugnante tampoco cumple con el equipamiento estratégico. ¿Por qué? Porque de esas presuntos errores materiales que han habido en una placa, que en realidad son dos placas, hay también tarjetas de propiedad. Esos documentos no tienen tarjeta de propiedad, no tienen SOAT y no tienen certificado de inspección vehicular. Esos volquetes que presuntamente, si es que se cumpliera un contrato que no establece el procedimiento de selección, no tienen tampoco SOAT ni certificado de inspección vehicular, ninguno de los volquetes. Así que no estamos hablando solamente de un error material aquí, señores magistrados. Hemos puesto como ejemplo, verificado en el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la placa T9Y-867, y no cuenta con ninguno de los documentos antes mencionados. SOAT, certificado de inspección vehicular, no lo tienen. Ahora desvirtuamos cualquier cuestionamiento que hicieron en su informe, en su recurso impugnatorio, el impugnante. Supuestamente hay una incongruencia también en nuestras placas de rodaje, dicen ellos, porque eso es lo que afirman en su página 15 de su recurso. Sin embargo, nosotros no necesitamos hacer
mayor interpretación de, no sé, el comité no tiene que hacer ninguna interpretación de nuestra oferta. No hay acá nada que vaya contra las leyes, porque nosotros hemos presentado nuestro anexo 3, en el cual se ha comprometido a cumplir con los términos de referencia a nuestra representada, por lo cual estamos amparados por el principio de la presunción de veracidad y nos asiste que nosotros sí hemos cumplido con las bases integradas del presente proceso de selección. Por todas estas consideraciones, señores magistrados, señores presidentes, y teniendo a bien que el impugnante ha cometido errores insubsanables en su oferta económica, solicitamos, señores magistrados, que se declare infundado en todos sus extremos el recurso presentado por el impugnante. Asimismo, también solicitamos que se confirme, se sostenga el acto administrativo de otorgamiento de la buena pro, se ratifique la misma en favor de nuestra representada. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias a usted, doctor Reate. Muy bien. A continuación, concedemos el uso de la palabra a la representante de la entidad Gobierno Regional de Puno, también por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra la señora Lisbeth Chura Chura. Muy buenas tardes, señores miembros del Tribunal de Contrataciones Públicas y asistentes presentes. Me dirijo a ustedes para exponerle el contenido y fundamentos de mi informe técnico legal 1-2025 GR Puno Hora OASA OC LYCC, en atención al requerimiento de la toma de razón del expediente 05806-2005 TC. ¿No? En defensa del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección AS 261-2024, derivado del concurso público 10, cuyo objeto es la contratación del servicio de alquiler de volquete de 15 metros cúbicos para la obra de mejoramiento de la carretera Jipátamo, tras la adjudicación a favor del postor Inversiones y Construcciones Maite HIC SAC, el postor Distribuciones Contratistas Generales Word Caballero EIRL presentó el recurso de apelación cuestionando a la calificación de la oferta del postor ganador. En ese sentido, al respecto al primer cuestionamiento que se hicieron a la subsanación no permitida, el postor apelante afirma que cometió un error material en la presentación de la placa del vehículo ofertado y que debió permitirse la subsanación de su oferta. Sin embargo, conforme al numeral 60.1 del artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que durante el desarrollo de la admisión, evaluación, calificación, el órgano del procedimiento solicita alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. De la misma forma, 60.2 son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales, por lo que ante el cuestionamiento se precisa que la valoración de las ofertas para la subsanación, el término, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. Se refiere esto a la posibilidad de subsanar errores u omisiones de la documentación presentada por los postores. Esto significa que, aunque se permitan correcciones, estas no deben cambiar la naturaleza a los aspectos fundamentales de su propuesta original, ¿no? En esa línea, considerando lo señalado, debo indicar en la oferta del postor impugnante si existe la incongruencia entre la placa consignada. Se aprecia en el contrato de su promesa de alquiler vehículo camión volquete con placa BBJ 719 y la tarjeta de identificación vehicular con placa BBJ 759. Ahora, yo o como comité, al solicitar la subsanación, en este caso, se estaría alterando la oferta, es decir, cambiar de equipo estratégico que inicialmente no fue ofertado. Por lo tanto, no es subsanable este caso.
La placa única nacional de rodaje son identificadores únicos asignados por las autoridades de cada país o región que permitan la identificación del vehículo en la vía pública y en su registro oficial. Esto está establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado mediante Decreto Supremo número 16/2009 MTC, los cuales facilitan el control de tráfico, la aplicación de leyes y regulaciones, la identificación del vehículo en caso de accidentes o infracciones. Además de ello, señores miembros del tribunal, debo decir, no cumple con la experiencia del personal clave, ya que el certificado de trabajo del señor Alberto Vera Tupac Yupanqui no es posible de identificar el nombre y los apellidos que suscriben al documento conforme a la exigencia en las bases integradas, que indica nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos quien suscribe el documento. El documento fue presentado ilegible, ¿no? Ahora, que el impugnante no objeta a ello su descalificación a ello, y que no solo es el tema del equipamiento estratégico, sino también la experiencia del personal clave. Por lo tanto, no es posible que al impugnante se le permita subsanar este extremo de su oferta, ¿no? Entonces, ahora, con el respecto al segundo cuestionamiento sobre el adjudicatario, cuestiona, ¿no?, que hay una supuesta incongruencia también entre el contrato de alquiler y la tarjeta de propiedad. No obstante, se verificó que existe concordancia entre la serie del motor, la placa y los documentos adjuntos, como el compromiso de alquiler y la tarjeta de propiedad del vehículo. Solo que se duplicó la serie del motor del mismo vehículo de camión, no es otro vehículo, por lo tanto no existe contradicción alguna. Ahora, el comité ha actuado con diligencia y conforme al principio de igualdad de trato, donde todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la exigencia de privilegios o ventajas y en consecuencia el trato discriminatorio manifiesto encubierto, ¿no? Bueno, ahora el impugnante no solicitó, el impugnante en su primer escrito, en su segundo escrito, no solicitó que su oferta sea calificada, solo dice que se le otorgue la buena pro, conforme al artículo 123.2 del reglamento, dice, ¿no? El recurso es improcedente si el postor es descalificada, impugnada. La adjudicación sin haber revertido su propia descalificación, lo cual ha ocurrido en este caso, ¿no? Ahora voy a concluir con lo siguiente. El impugnante pretende sustituir un vehículo ofertado, lo cual alteraría la esencia de su oferta, es decir, cambiar de equipo estratégico que inicialmente no fue ofertado. Además, el recurso presentado carece de interés para obrar y no tiene sustento técnico. Por lo tanto, solicito, señores tribunal de contrataciones públicas, se declare improcedente el recurso de apelación del postor impugnante, Distribuciones Contratistas Generales Ward Caballero, empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora, no se verificó la incongruencia en la oferta del adjudicatario, por lo que solicito se mantenga y se valore el acta del otorgamiento de la buena pro. Por lo tanto, se solicita a ustedes, señores miembros del tribunal, que en aplicación al principio de eficacia y eficiencia, ratifique la adjudicación a favor del postor, Inversiones y Construcciones Maitei, HIC, Sociedad Anónima Cerrada. En tanto, su oferta sí ha cumplido conforme las bases integradas del procedimiento de selección. Este mismo es garantizando una decisión oportuna para orientar y satisfacer adecuadamente el interés público y con el impacto positivo en la población beneficiaria y asegurando, ¿no?, su uso óptimo de los recursos del Estado. Eso sería. Gracias, señores miembros del tribunal. Muchas gracias, doctora Chura. Muy bien, habiendo finalizado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica.
De ser así, se le otorga 3 minutos para ello. Sí, señor presidente, permítame hacer uso de este tiempo para justamente responder a quienes han intervenido. A ver, a mí me sorprende, la verdad, señor presidente, que en esta audiencia se pretenda dar una interpretación distinta a lo que ya está previsto en la normativa de contrataciones públicas y la propia jurisprudencia que sustenta nuestro recurso de apelación. No se puede hablar de que, o no se puede mencionar de que una oferta ilegible podría ser motivo de una descalificación porque ese no ha sido el sustento en las resoluciones emitidas por el tribunal. Es más, como, digamos, argumento jurídico, lo que deberemos más bien considerar, y ha sido sustentado debidamente en nuestro escrito, es que el artículo 60 ha hecho mención justamente a la información divergente, que puede ser subsanada en un procedimiento de selección, siempre y cuando no altere el contenido esencial de la oferta. Y expresamente lo hemos mencionado, y no por el tiempo, digamos, asignado, no voy a leer todo el artículo, pero sí precisar que el artículo 60.1 menciona que la información que puede ser subsanada, siempre y cuando no pueda ser o no altere el contenido esencial de la oferta, está referido al literal F, donde nos dice que los referidos a las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre pueden ser subsanados porque es información que es ya preexistente, como lo hemos sustentado. Por tanto, el sustento respecto a que la información que sería poco legible no sería materia de subsanación, me parece que carecería de legalidad. Ahora, me pregunto, ¿cómo han podido acceder a nuestra oferta, señor presidente, si a las ofertas se publica únicamente el postor ganador en el SEACE? Me resulta, la verdad, sorprendente cómo ha accedido a nuestra oferta. En todo caso, que sustente y que mencione mediante qué documento accedieron a nuestra oferta, porque eso sí es válido, lo permite la norma, pero tiene que haber esa información y esperemos que lo sepan mostrar. Ahora, segundo, nos dicen que no eran idóneos, ¿no? Nuestra oferta, pero en realidad era documentación idónea porque sí ha respondido a los requisitos de calificación. Y se menciona que hubo arbitrariedad por parte del comité de selección. Entonces, al descalificar nuestra oferta. Sin embargo, no es tal hecho, ya que nosotros, como parte de nuestra defensa, también hemos considerado pertinente hacer una evaluación, digamos, integral, y como usted podrá ver, señor presidente, y lo vamos a alcanzar en un escrito, tenemos observaciones en todos los vehículos presentados por el postor adjudicado en cada uno de los volquetes, y aquí sí es preocupante porque podría ser información falsa o inexacta, ya que no existe congruencia respecto al volquete, placa, PIN de los vehículos que se han presentado como parte de la oferta ganadora. Y me sorprende que el comité de selección no lo haya advertido, siendo 14 vehículos y todos son totalmente incongruentes. Para terminar, respecto a lo que menciona la entidad, ha utilizado expresamente el término incongruencia. Entonces se está contradiciendo, porque en la norma claramente me dice los referidos a las divergencias. Yo digo, ¿cuál es la diferencia con la palabra incongruencia? Lo mismo. Es subsanable. Por eso, utilizar una resolución es totalmente válido, pero que nos sirva de sustento. Yo aquí lo que considero, mi reputación del impugnante, es que sí debemos tener el derecho a que se subsane nuestra oferta, tenemos la mejor oferta económica, y por tanto no veo ningún sustento por el cual la entidad ni el postor adjudicado quieran cuestionar ahora información ilegible. En el acta de la Guardia Pro, en ningún momento se cuestionó información ilegible, básicamente fue sobre un vehículo. Y para terminar, señor presidente, la representante de la entidad menciona que estaríamos pretendiendo, o sea, emitimos la oferta o la subsanación que nos cambie de vehículo. No se va a cambiar ningún vehículo porque ha sido un error material respecto a un dígito y ese error material es subsanable. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. De igual manera, a los representantes del tercero administrado se van a ejercer su derecho a réplica. Para ello tienen 3 minutos. Sí, señor magistrado. Nos reafirmamos en los hechos afirmados, solicitamos que se declare infundado en todos sus extremos el recurso de impugnación presentado por el impugnante porque consideramos que no carece de fundamento jurídico ni tiene base legal. Ahora, y le quiero ceder el uso de la palabra al señor Leo, que se encuentra presente, para que él precise acerca de lo que está mencionando, acerca de que hay inconsistencias tal vez en nuestra oferta, pero solo porque el señor quiere expresar su malestar por esta impugnación que no tiene sustento jurídico.
Ok, recuerden que están corriendo el tiempo. Sí, que sí, se sí. da. Señor Leo. Y buenas tardes, señores magistrados de Tribunal de Contrataciones. En representación de Construcciones Maite, quiero indicar lo siguiente, ¿no? El abogado impugnante señala de que cómo se ha obtenido la oferta de ellos, ¿no? A nuestra defensa debemos indicar de que nosotros hemos solicitado a la entidad mediante mesa de partes que se nos facilite, ¿no? El expediente ofertado. Entonces, mediante un documento, mediante correo electrónico se nos ha hecho llegar el expediente del impugnante. A su vez, debo indicar de que no existe incongruencia en todo nuestro equipamiento estratégico, toda vez que no existe contradicción en placas y con nuestro compromiso de alquiler, ¿no? Porque es coincidente, ¿no? La placa de rodaje con la tarjeta de propiedad, con el SOAT que se ha presentado y con la tarjeta de mercancía. Sin embargo, a su vez debemos indicar que en su propuesta del impugnante se ha verificado que varias unidades no han presentado lo que es la tarjeta de mercancía, ¿no? Con lo cual no podría ser el servicio, lo que es el objeto de contratación, ¿no? Y tampoco, según las bases integradas en la página 25, ¿no? En el TDR del área usuaria, claramente indica que se requieren 14 unidades de camión volquete, ¿no? En este caso, el impugnante no cumpliría con acreditar las 14 unidades, ¿no? Y con lo cual incumpliría, ¿no? El requisito de calificación B1 que dice con lo respecto al equipamiento estratégico. Eso sería, señores magistrados. Muchas gracias. De igual manera, consulto a la entidad si va a agregar algo a lo ya señalado o ejercer su derecho a réplica. También se le otorga 3 minutos. Doctora Chura. Disculpe, sí. Bueno, ya que el recurso carece de interés para obrar y no tiene sustento técnico, por lo tanto, nuevamente solicito a ustedes, señores miembros del Tribunal de Contrataciones Públicas, se declare improcedente el recurso de apelación del postor impugnante de distribuciones contratistas generales por Caballero Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Ahora, el abogado cuestiona cómo llegó el documento a la oferta. A mí, como especialista, me hicieron llegar por mesa de partes virtual, ¿ya? Presentaron a mesa de partes y yo le entregué el documento, ¿no? Mediante correo electrónico. Ahí es donde llegó el expediente de esa forma. Ahora, ya nuevamente debo decir, no se tiene incongruencia, no se tiene incongruencia el tema o del adjudicatario, la oferta, no se tiene incongruencia, porque nuevamente debo repetir, solo que hay una duplicidad de serie de motor que se ha duplicado nada más, pero es del mismo vehículo del camión volquete, no es de otro volquete. No habría incongruencia, ¿no? Debo de señalar eso. Y ahora, por lo tanto, nuevamente solicito a ustedes, señores miembros del Tribunal de Contrataciones Públicas, que en aplicación al principio de eficacia y eficiencia, ratifique la adjudicación a favor del postor Inversiones Construcciones Maite HIC, Sociedad Anónima Cerrada. Eso sería todo en cuanto a mi apreciación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buenas tardes, señor presidente. Tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor.
En mi caso, de igual modo, no voy a formular preguntas. Las posiciones de las partes están debidamente sustentadas y en ese sentido el tribunal procederá a evaluarlas y a resolver conforme corresponde. Con ello damos por término la presente audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Muy buenas tardes.